para buscar y cumplir un sueño, que pretendía emigrar hacia los Estados Unidos y por tanto decidí acompañarlo. Pues realmente aquí no hay futuro para nadie. Pasarían alrededor de 2 largos años sin poderse ver, sin poderse abrazar, solo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes una historia algo personal y emotiva. Una historia que no pude grabar, no les pude mostrar en cámara lo que sucedió y les contaré los motivos del por qué. Pero fue algo que me conmovió tan profundamente que me hizo comprender lo difícil que puede ser documentar ciertos momentos. Hace poco en uno de mis videos les contaba sobre una familia de 7 personas, 4 adultos y 3 niños, que lograron irse de Cuba hacia los Estados Unidos gracias al parol humanitario, dejando detrás algunos familiares, amigos, personas queridas, para buscar y cumplir un sueño. Hace unos días me preparaba para grabar otro video sobre una joven bastante allegada a mí que pretendía emigrar hacia los Estados Unidos, pero no por las vías convencionales. Esta tendría que hacer escala primeramente en 3 países antes de llegar a Nicaragua como su primer destino, después comenzar a cruzar fronteras con los peligros que ello implica, coyotes, ríos crecidos, infinidad de cosas, ustedes quizás puedan conocer sobre eso, hasta llegar a México como su segundo destino y una vez allí solicitar una cita en el CBP One, en la frontera de los Estados Unidos, y esperar por tiempo indefinido, hacer llamada y si es aprobada ya cruzar la frontera y reunirse con su esposo en ese país. Cuando yo llegué a su casa, teléfono con la cámara activada, listo para grabar, la escena era bastante abrumadora. Y es que ella tiene 2 hijos pequeños, unos gemelos de alrededor de 8 años, que se van a quedar con su abuela porque ella no los iba a arriesgar en esa travesía. Los niños estaban sentados como disociados, no querían estar prácticamente en la realidad que se estaba viviendo en ese momento. La madre era ahogada en llanto, también tratando de aguantarse para no transmitirle esa tristeza aún más a los niños pequeños. La idea inicial que yo tenía era mostrarles la fortaleza de esa madre para hacer este tipo de viaje, dejando detrás esta escena. Pero la realidad cuando yo llegué fue otra, no me atreví a grabar. Esta también es la realidad de muchas madres en este país que pensando solo en el bienestar futuro, pues realmente aquí no hay futuro para nadie y mucho menos para nuestros hijos. Se arriesgan hasta sus propias vidas cruzando estas fronteras sin temor a qué les pueda pasar, solo con el firme propósito de llegar y cumplir ese sueño que tienen y poder darle ese bienestar a sus hijos o poder un día reclamarlos y llevarlos con ellos. Cuando yo llego a su casa a buscarla, pues su madre no quería ponerse en el triste momento de verla cuando diera la espalda en el aeropuerto y mucho menos poner a sus hijos en ese momento. Ya yo la había llamado anteriormente, ya estaban listas y traté de hacer todo bien dinámico para que sufrieran lo menos posible. Ya ahí yo no me vi como un espectador detrás de una cámara. Al contrario, no pude grabar, me sentí parte de la familia, me sentí parte del dolor, que como ya les dije anteriormente, también ella es muy allegada a mí y por tanto decidí acompañarla. Fue un trayecto hasta el aeropuerto de alrededor de 2 horas, mucho silencio en el auto en el que viajábamos, y aunque no iba mirando directamente el rostro de esta joven, sí sus lágrimas iban corriendo por todo lo que dejaba detrás, por supuesto. Dejaba a sus hijos al cuidado de su madre y pasarían alrededor de 2 largos años sin poderse ver, sin poderse abrazar, solo por videollamadas telefónicas, además de la incertidumbre del viaje, el miedo, por supuesto. Al llegar al aeropuerto hubo que chequear todos los documentos, hacer unas cuantas llamadas a las personas que la iban a guiar en el viaje, los llamados coyotes. Hubo también que llamar a los que la iban a esperar y cuadrar una serie de asuntos que debían ser
prescindibles y necesarios para que todo el trayecto ocurriera de la mejor manera. La despedida entre nosotros la hicimos bastante rápida, sin mucho tiempo a lágrimas. Solo tuve el valor de hacer esta toma para mostrarles cómo fue ese adiós. Quiero pedirle disculpas por no poder compartir esta historia completa con ustedes, documentada con videos, pero a veces la realidad supera nuestras expectativas y lo único que podemos hacer es estar presente y sentir junto a los demás. Y aunque no tengo el video, quería que supieran lo que pasa en muchas madres, lo que pasa en muchas familias cuando se trata de dejar seres queridos detrás. Si alguna vez han vivido historias como esta, déjenmelo un dicho en los comentarios. Prometo seguir compartiendo historias con ustedes siempre desde el respeto y la sensibilidad de las personas que implican o que se implican en el video, mostrando el lado humano de estos procesos que muchas veces no vemos. Gracias por estar aquí y por favor no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que no se pierdan próximos videos. Nos vemos.